Venga, chicos, a la cama, que mañana salimos pronto para ver a la abuela. No despertéis a mamá. Lavaos los dientes. Hola, queridos amigos. Bienvenidos a esta... Ups. Venga, Adolfito, ponte el pijama. Nos hemos reunido aquí para oír un par de historias muy interesantes. El tema de hoy serán las visitas nocturnas. ¿Qué has dicho, papá? No te entretengas, Paquito, venga a la cama. Pero, papá, he oído a alguien que... Vamos. ¿Os suena esa sensación que nos inunda cuando estamos solos y notamos que se nos clava una mirada desde la oscuridad? A veces, solo a veces, se convierte en la antesala del descubrimiento de seres maravillosos con los que quizá podamos entablar una maravillosa amistad. En esta historia queda patente que cuando un cadáver ancestral cercenado visite tu habitación envuelto por las tinieblas, hay altas posibilidades de pasar una noche inolvidable. ¡Papá! Ups. Entré por aburrimiento en el establecimiento de uno de esos vendedores de curiosidades llamados marchands de bric-à-brac en el argot parisino tan completamente ininteligible para el resto de Francia. Sin duda, ha echado usted una ojeada a través del escaparate a alguna de esas tiendas que tanto han proliferado desde que se ha puesto de moda adquirir muebles antiguos y de que el menor agente de cambio se sienta obligado a poseer un dormitorio medieval. Es algo que participa a la vez de la tienda de un chatarrero, del almacén de un tapicero, del laboratorio de un alquimista y del taller de un pintor. En esos antros misteriosos, en los que los postigos filtran una prudente penumbra, lo más antiguo es el polvo. Las telarañas son allí más auténticas que las blondas y el viejo peral más antiguo que la caoba llegada ayer mismo de América. La tienda de mi vendedor de bric-à-brac era un auténtico Cafarnaún. Todos los siglos y todos los países parecían haberse dado cita allí. Una lámpara etrusca de terracota roja descansaba sobre un armario de Bouillet, con paneles de ébano demasiado rayados por filamentos de cobre. Una duquesa de tiempos de Luis XV alargaba con negligencia sus pies de cierva bajo una robusta mesa de Luis XIII, con pesadas espirales de madera de encina y esculturas mezcladas con follajes y quimeras. Una armadura damasquina de Milán hacía brillar en un rincón el vientre de acero de su coraza. Amorcillos y ninfas de biscuit, figuras de porcelana china, cucuruchos de celadón y grietoso, tazas de Sajonia y antiguos sebres llenaban las estanterías y las rinconeras. Sobre los anaqueles denticulados de los chineros resplandecían grandes platos del Japón con dibujos rojos y azules, realzados con sombreados de oro junto a esmaltes de Bernat Palissy que representaban culebras, ranas y lagartos en relieve. De los armarios repletos desbordaban cascadas de tela de seda satinada de plata, oleadas de brocadol salpicado de puntos luminosos por un oblicuo rayo de sol. Retratos de todas las épocas sonreían a través de su barniz amarillo en marcos más o menos deteriorados. El vendedor me seguía con precaución por el tortuoso pasillo abierto entre dos pilas de muebles, bajando con la mano el arriesgado impulso de los faldones de mi levita, vigilando mis codos con la inquieta atención del anticuario y del usurero. Este vendedor tenía una figura singular, un cráneo inmenso, pulido como una rodilla,
rodeado de una escasa aureola de canas que hacía resaltar más intensamente el tono salmón claro de la piel y le daba el falso aspecto de afable patriarca. Corregida, por otra parte, por el destello de dos ojillos amarillos que temblequeaban en sus órbitas como dos luises de oro sobre azogue. La curvatura de la nariz tenía una silueta aquilina que recordaba al tipo oriental o judío. Sus manos, delgadas, finas, venosas, llenas de nervios sobresalientes como las cuerdas de un mástil de violín, provistas de uñas curvadas semejantes a las que terminan las alas membranosas de los murciélagos, tenían un movimiento de oscilación senil, inquietante para la vista. Pero esas manos agitadas por tics febriles se hacían más firmes que tenazas de acero o que las pinzas de un cangrejo cuando agarraban algún objeto precioso. Una copa de ónice, un vaso de Venecia o una bandeja de cristal de Bohemia, aquel viejo singular tenía un aspecto tan profundamente rabínico y cabalístico que por su cara habría sido quemado en la hoguera hace 3 siglos. ¿No va a comprarme nada hoy, señor? Aquí tiene un crismalayo cuya hoja se ondula como una llama. Mire estas ranuras para conducir la sangre. Estas molduras practicadas en sentido contrario para arrancar las entrañas al retirar el puñal. Es un arma feroz, de bello aspecto, quedaría muy bien en su armería. Este mandoble es muy hermoso, es de Giuseppe de la Era. Y esta cochilimarde de cazoleta calada, ¡qué excelente trabajo! No, tengo ya suficientes armas e instrumentos de carnicería. Busco una figurilla. Un objeto cualquiera que pueda servirme de pisapapeles. Pues no soporto esos bronces de pacotilla que se venden en las papelerías y que se encuentran sobre todos los escritorios. El viejo gnomo, husmeando entre sus antiguallas, me mostró bronces antiguos o supuestamente tales, trozos de malaquita, pequeños ídolos hindúes o chinos, especie de siempre tiesos de jade, encarnación de Brahma o de Vishnu maravillosamente apropiados para el uso, bastante poco divino de sujetar periódicos o cartas. Dudaba entre un dragón de porcelana completamente salpicado de verrugas, con las fauces adornadas de colmillos y espinas, y un pequeño fetiche mexicano abominable que representaba al dios Huitziliputli, cuando vi un pie encantador que de un primer momento tomé por un trozo de una Venus antigua. Tenía las bellas tonalidades amarillas y rojizas que le dan al bronce florentino ese aspecto cálido y vivaz, tan preferible al tono cubierto de cardenillo de los bronces ordinarios que se tomarían fácilmente por estatuas en putrefacción. Reflejos satinados temblaban sobre sus formas redondas y pulidas por los besos amorosos de 20 siglos, pues debía tratarse de un bronce de Corinto, un trabajo de la mejor época, tal vez una obra de Lisipo. Este pie me servirá. El vendedor, que me miraba con aire irónico y solapado, me tendió el objeto solicitado para que pudiera examinarlo con más detenimiento. Su levedad me sorprendió. No era un pie de metal, sino un pie de carne, un pie embalsamado, un pie de momia. Contemplándolo de cerca se podía distinguir el relieve de la piel y del gofrado casi imperceptible impreso por la trama de los vendajes. Los dedos eran finos, delicados, terminados por uñas perfectas, puras y transparentes como ágatas. El dedo gordo, algo separado, contrariaba agradablemente el plano de los demás a la manera antigua y le daba aspecto despejado, una esbeltez de pie de pájaro. La planta, rayada apenas por algunas sombras invisibles, evidenciaba que no había tocado el suelo jamás.
y que solo había estado en contacto con las más finas esteras de juncos del Nilo y con las más mullidas alfombras de piel de pantera. ¿Quiere usted el pie de la princesa Hermontis? Para servir de pisapapeles. Una idea original, una idea de artista. Si le hubieran dicho al viejo faraón que el pie de su adorada hija serviría de pisapapeles, se habría sorprendido mucho cuando mandaba perforar una montaña de granitos para introducir en ella el triple sepulcro pintado y dorado, cubierto de jeroglíficos por completo con hermosas representaciones del juicio de las almas. ¿Por cuánto me venderá este trozo de momia? Lo más caro que pueda. Pues es un trozo magnífico. Si tuviera la pareja, no lo conseguiría usted por menos de 500 francos. La hija de un faraón. No hay nada más exótico. Pues sí, no es muy común. Pero en fin, ¿cuánto quiere usted? Le advierto una cosa, y es que no poseo más tesoro que 5 luises. Compraré algo que cueste 5 luises y nada más. Por más que escrutara el fondo de los bolsillos de mis chalecos y mis cajones más recónditos, no encontraría en ellos ni un miserable tigre de 5 zarpas. 5 luises por el pie de la princesa Hermontis. Es poco. Muy poco en realidad, pues se trata de un pie auténtico. Está bien, lléveselo. Y además se lo envuelvo en un damasco auténtico de las Indias, que no ha vuelto a ser teñido. Es muy resistente, muy mullido. Susurraba palabras que no llegaba a entender, deslizando sus dedos por el tejido con una reminiscencia comercial que le hacía ensalzar un objeto de tan escaso valor que él mismo consideraba digno de ser dado. Introdujo las monedas de oro en una especie de faltriquera medieval que colgaba de su cinturón. El pie de la princesa Hermontis sirviendo de pisapapeles. El viejo faraón no va a sentirse feliz, pues amaba mucho a su hija, el pobre hombre. ¿Habla usted de él como si fuera su contemporáneo? Aunque anciano, usted no se remonta a las pirámides de Egipto. Volví a mi casa muy contento de mi adquisición. Para darle utilidad de inmediato, coloqué el pie de la divina princesa Hermontis sobre un legajo de papeles. Esbozos de versos, mosaico indescifrable de tachones, artículos comenzados, cartas olvidadas y echadas al correo en un cajón, error que ocurre con frecuencia a las personas distraídas. El efecto resultaba encantador, extraño y romántico. Satisfecho de este embellecimiento, bajé a la calle y me fui a pasear con la gravedad adecuada y el orgullo de un hombre que tiene sobre los demás transeúntes con los que se cruza la ventaja inefable de poseer un trozo de la princesa Hermontis, hija de un faraón. Encontré soberanamente ridículos a todos cuantos no poseían, como yo, un pisapapeles tan egipcio. Considerando que el auténtico interés de un hombre sensato era tener el pie de una momia sobre su escritorio. Por fortuna, el encuentro con algunos amigos vino a sacarme de mi excesiva admiración de reciente propietario. Me fui a comer con ellos, pues me habría resultado difícil irme a comer conmigo mismo. Cuando regresé a casa por la noche, con el cerebro jaspeado por algunas venas de gris de perle, una sutil bocanada de perfume oriental me cosquilleó la nariz con delicadeza. El
calor de la habitación había atibiado el natrón, el betún y la mirra en los que los embalsamadores habían bañado el cuerpo de la princesa, liberando un perfume suave aunque penetrante. Fragancia que 4000 años no habían logrado evaporar. El agradable olor simbolizaba el sueño de Egipto, la inmortalidad. Pronto bebía grandes tragos en la copa negra del sueño. Durante 1 hora o 2, todo permaneció opaco. El olvido y la nada me inundaban con sus vagas sombras. Pero pronto, mi oscuridad intelectual se iluminó y los sueños comenzaron a rozarme en su vuelo silencioso. Los ojos de mi alma se abrieron y vi mi habitación tal como era en realidad. Habría podido creerme despierto, pero una vaga percepción me decía que seguía dormido y que algo extraño iba a suceder. El olor de la mirra había aumentado de intensidad. Me notaba un ligero dolor de cabeza que atribuía, y con razón, a algunos vasos de vino de champaña que nos habíamos tomado brindando por los dioses desconocidos y por nuestros éxitos futuros. Miraba mi habitación con una atención que nada justificaba. Los muebles estaban perfectamente en su sitio. La lámpara ardía sobre la consola, atenuada con suavidad por la blancura lechosa de su globo de cristal esmerilado. Las acuarelas reflejaban su luz bajo su cristal de bohemia. Las cortinas colgaban lánguidamente. Todo tenía un aspecto adormecido y tranquilo. Sin embargo, al cabo de unos instantes, este interior tan apacible pareció turbarse. Las maderas crujieron furtivas, el tronco cubierto de ceniza lanzó de repente una llamarada de gas azul y los discos de las páteras parecían ojos de metal pendientes como yo de todo cuanto iba a suceder. Mi mirada se dirigió por casualidad hacia la mesa sobre la que había colocado el pie de la princesa Hermontis. En lugar de permanecer inmóvil como corresponde a un pie embalsamado desde hacía 4000 años, se movía. Se contraía y saltaba sobre los papeles como una rana asustada. Se habría dicho que estaba conectado a una pila voltaica. Yo oía con toda nitidez el ruido seco que producía su pequeño talón, duro como la pezuña de una gacela. Bastante descontento con mi adquisición, pues prefería los pisapapeles sedentarios, considerando poco natural el hecho de ver pies que se paseaban sin piernas, empecé a sentir algo que se parecía mucho al espanto. De pronto vi removerse el pliegue de una de mis cortinas y oí los pasos de una persona que parecía saltar a la pata coja. Debo reconocer que sentí frío y calor alternativamente, que noté un viento desconocido soplar en mi espalda y que mis cabellos al erizarse hicieron que mi gorro de dormir saliese despedido hasta una distancia de 2 o 3 pasos. Las cortinas se abrieron y vi avanzar la figura más extraña que pueda imaginarse. Entre las sombras vislumbré a una joven de color café con leche oscuro como la bayadera de Amani. De una belleza perfecta y que recordaba al más puro tipo egipcio. Tenía los ojos en forma de almendra, con los rabillos hacia arriba y las cejas tan negras que parecían azules. Su nariz tenía un corte delicado, casi griega por su finura, y se la habría podido tomar por una estatua de bronce de Corinto si la prominencia de las mejillas y el tamaño algo africano de la boca no hubieran hecho reconocer sin duda alguna la raza jeroglífica de las orillas del Nilo.
Sus brazos, delgados y torneados en uso como los de las jovencitas, estaban rodeados por una especie de aro de metal y de pulseras de abalorios. Sus cabellos estaban trenzados en cordones, y sobre su pecho colgaba un ídolo de pasta verde cuyo látigo de 7 cuerdas hacía reconocer como Isis, la conductora de las almas. Sobre su frente resplandecía una placa de oro, y bajo los tintes cobrizos de sus mejillas asomaban restos de maquillaje. Su vestido me resultó muy extraño. Imaginen un taparrabos de vendas estampadas de jeroglíficos negros y rojos, engrudado de betún, y que parecía pertenecer a una momia recién desfajada. Ay, el viejo faraón no va a sentirse feliz, pues amaba mucho a su hija, el pobre hombre. Particularidad extraña, y que no me tranquilizó en absoluto, la aparición solo tenía un pie. La otra pierna terminaba en el tobillo. Se dirigió hacia la mesa, donde el pie de la momia se movía y bullía redoblando su rapidez. Cuando llegó, se apoyó en el borde y vi que una lágrima se formaba y brillaba en sus ojos. Aunque no hablaba, comprendí su pensamiento. Miraba el pie, que era sin duda el suyo, con una expresión de tristeza coqueta de una gracia infinita. Pero el pie saltaba y corría de acá para allá como si estuviese provisto de resortes de acero. 2 o 3 veces entendió la mano para atraparlo, pero sin lograrlo. Entonces, entre la princesa Hermontis y su pie, que parecía provisto de una vida independiente, se estableció un diálogo extraño en un copto antiguo como el que podría hablarse hace una 30 de siglos en los siringes del país del Ser. Afortunadamente, aquella noche yo conocía el copto a la perfección. ¡Ah, mi pie querido! Huisteis de mí pese a que yo os cuidaba bien. Os bañaba en agua perfumada en un recipiente de alabastro. Pulía vuestro talón con piedra pómez impregnada de aceite de palma. Vuestras uñas estaban cortadas con tijeras de oro y limadas con dientes de hipopótamo. Me preocupaba de elegir para vos tabés bordadas y pintadas con puntera curva. La envidia de todas las jovencitas de Egipto. Llevabais en vuestro dedo gordo joyas que representaban al sagrado escarabajo y sosteníais uno de los cuerpos más ligeros que un pie perezoso pudiera desear. Sabéis bien que no me pertenezco, que he sido comprado y pagado. El viejo vendedor sabía lo que hacía. Os detesta por negaros a contraer matrimonio con él. Es su venganza. El árabe que profanó vuestro real sepulcro en el pozo subterráneo de la necrópolis de Tebas fue enviado por él, pues quería impedir que acudierais a la reunión de los pueblos tenebrosos en las ciudades inferiores. ¿No tenéis acaso 5 monedas de oro para rescatarme? Desgraciadamente, no. Mis piedras preciosas, mis anillos, mis bolsas de oro y plata, todo me lo han robado. Princesa, yo no he retenido jamás de forma injusta el pie de nadie. Aunque no dispongáis de los 5 luises que me ha costado, os lo devuelvo con mucho gusto. Me sentiría desesperado por dejar coja a una persona tan amable como la princesa Hermontis. Solté la parrafada con un tono de regencia y de trovador que debió sorprender a la bella egipcia. Me dirigió una mirada cargada de reconocimiento, y sus ojos se iluminaron con resplandores azulados. Cogió su pie, que en esta ocasión se dejó atrapar como una mujer que va a ponerse su borceguí, y lo unió a su pierna con gran habilidad. Una vez concluida la operación, dio 2 o 3 pasos por la habitación como para asegurarse de que realmente había dejado de ser coja. ¡Ah, qué contento se va a poner mi padre, que tan desolado estaba por mi mutilación! Y que desde el día en que nací había puesto un pueblo entero a trabajar para excavarme una tumba tan profunda en la que pudiera conservarme intacta hasta el día supremo en que las almas serán pesadas en las balanzas de Amenfi. Venid conmigo a casa de mi padre, os recibirá bien, puesto que me habéis devuelto mi pie. Encontré esta proposición completamente natural. Me puse mi batín estampado con grandes ramos que me proporcionaba un aspecto faraónico.
Me puse rápidamente mis babuchas turcas y le dije a la princesa Hermontis que estaba listo para seguirla. Antes de marcharse, Hermontis retiró de su cuello la figurilla de pasta verde y la colocó sobre las hojas dispersas que cubrían la mesa. Es justo que reemplace vuestro pisapapeles. Me tendió la mano suave y fría como una piel de culebra y nos marchamos. Nos desplazamos durante un rato con la rapidez de una flecha en un medio fluido y grisáceo, en el que distintas siluetas a medio esbozar pasaban a derecha y a izquierda. Por un momento solo vimos el mar y el cielo. Minutos después, los obeliscos empezaron a apuntar. Los pilones, las rampas flanqueadas de esfinges se dibujaron en el horizonte. Habíamos llegado. Los corredores tallados en la roca, los muros cubiertos de paneles de jeroglíficos y de procesiones alegóricas, habían debido ocupar a miles de brazos durante miles de años. Aquellos corredores de longitud interminable conducían a habitaciones cuadradas en medio de las cuales habían perforado pozos a los que descendíamos valiéndonos de grapones o de escaleras en espiral. Esos pozos nos conducían a otras habitaciones de las que partían otros corredores igualmente decorados de gavilanes, de serpientes enrolladas, taus, pedum, barimísticos, prodigioso trabajo que ningún ojo humano vivo debía contemplar, interminables textos en granito que solo los muertos tendrían tiempo de leer durante la eternidad. Por fin desembocamos en un salón tan amplio, enorme y desmesurado que no podían verse sus límites. Filas de columnas monstruosas se extendían hasta perderse de vista, entre las que temblaban lívidas estrellas de luz amarilla. Aquellos puntos brillantes revelaban profundidades incalculables. La princesa Hermontis me conducía de la mano y saludaba divertida con la otra mano a las sombras que conocía. Mis ojos se habituaron a una semipenumbra crepuscular y empezaron a distinguir los objetos. Vi sentados en sus tronos a los reyes de las razas subterráneas. Hermontis, ¿qué hablas? Sí, es ella. Grandes ancianos delgados, arrugados, apergaminados, negros de nafta y betún. Sus cabezas se cubrían con tocados de oro, protegidos por pectorales y alzacuellos constelados de pedrerías, sus ojos fijos como los de las esfinges, con largas barbas blanqueadas por la nieve de los siglos. Tras ellos, sus pueblos embalsamados se mantenían en pie en las poses rígidas y forzadas del arte egipcio, observando durante toda la eternidad la actitud prescrita por el código hierático. Tras los pueblos maullaban, batían sus alas y reían burlones los gatos, los ibis y los cocodrilos coetáneos, con aspecto más monstruoso aún por su fajamiento de vendas. Todos los faraones se encontraban allí: Keops, Kefren, Samético, Sesostris, Amenofis, todos los negros dominadores de las pirámides y de las siringes. Sobre un estrado más alto reinaba el rey Cron Xisoutros, que fue contemporáneo del diluvio, y Tubal-Caín, que le precedió. La barba del rey Xisoutros había crecido hasta tal punto que ya le daba 7 vueltas a la mesa de granito en la que se apoyaba soñador y adormecido. Más lejos, en un vapor polvoriento, a través de la bruma de la eternidad, distinguí vagamente a los 72 reyes preadamistas con sus 72 pueblos desaparecidos para siempre. Tras haberme dejado unos minutos para gozar de aquel vertiginoso espectáculo, la princesa Hermontis me presentó al faraón su padre, que me hizo con la cabeza
un gesto muy majestuoso. ¡He recuperado mi pie! ¡He recuperado mi pie! ¡Este es el señor que me lo ha devuelto! La princesa La Hermontis. princesa ¡Lo Hermontis. ha recuperado! ¡Recuperado! ¡Ha recuperado su pie! Hasta el mismo Sisoutros se emocionó. Levantó sus párpados pesados, pasó sus dedos por el bigote y dejó caer sobre mí una mirada cargada de siglos. Brons, el perro de los infiernos, y Portimei, la hija del sol y de la verdad. He aquí un valiente y digno joven. ¿Qué deseas como recompensa? Fortalecido por la audacia que conceden los sueños, en los que nada es imposible, le pedí la mano de Hermontis. La mano a cambio del pie. Me parecía una recompensa antitética de bastante buen gusto. El faraón, sorprendido por mi osadía y mi petición, abrió por completo sus ojos de cristal. ¿De qué país eres? ¿Y qué edad tienes? Soy francés y tengo 27 años, venerable faraón. ¡27 años! ¡27 años! ¡Que tiene 30 siglos! Solo Hermontis pareció no encontrar inconveniente mi propuesta. Si al menos tuvieras 2000 años, te concedería con mucho gusto la mano de la princesa. Pero la desproporción es muy grande y nuestras hijas necesitan esposos que duren. Vosotros ya no sabéis conservaros. Los últimos que trajeron hace apenas 15 siglos no son ya más que una pulgarada de ceniza. Mira, mi carne es dura como el basalto y mis huesos como barras de acero. Asistiré al fin del mundo con el cuerpo y la cara que tenía en vida. Mi hija Hermontis durará más que una estatua de bronce. Para entonces el viento habrá dispersado el último grano de tu polvo y hasta Isis, que supo encontrar los trozos de Osiris, se las verá y deseará para recomponer tu ser. Comprueba hasta qué punto soy aún fuerte y cómo mis brazos funcionan aún. Me apretó con tanta fuerza que me desperté. Y vi a mi amigo Alfred que me tiraba del brazo y me sacudía para que me levantara. ¡Vamos, redomado dormilón! Tendré que llevarte en medio de la calle y lanzarte cohetes junto a los oídos. Son más de las 12. ¿No te acuerdas, pues, de que habías prometido pasar a recogerme para ir a ver los cuadros españoles del señor Dios Aguado? santo, se me había olvidado. Vamos a ir. Tengo el permiso aquí sobre mi escritorio. Me acerqué para cogerlo. Pero imaginen mi sorpresa cuando en lugar del pie de la momia que había adquirido la víspera, me encontré la figurilla de pasta verde depositada allí por la princesa Hermontis. ¡Qué pareja tan adorable! Él tan pomposo y mundano y ella tan papilacia y majestuosa. ¿Qué tenéis aquí, criaturas? Pero qué bonito amuleto. Me veo obligado a tomarlo prestado. En la siguiente historia conoceremos a un interesante compañero de aventuras. Hay que ser muy afortunado para compartir andanzas con nada más y nada menos que un ángel. ¡Qué fantasía! ¿Pero qué pasa? Un poco más de polvo de hadas para nuestro insomne anfitrión. Duérmete un poquito más, que mañana hay que ver a la abuelita. Era una desapacible tarde de noviembre. Ya acababa de tomar una desacostumbrada comida suculenta, de la cual la apetitosa trufa
no era la parte menos importante, y estaba solo, sentado en el comedor, con los pies en el guardafuegos de la chimenea, y junto a mí una mesita que yo había arrastrado junto a la lumbre, en la cual había algunos requisitos para los postres, con diversas botellas de vinos y licores. Aquella mañana, yo había estado leyendo el Leónidas de Glover, Epigoniada de Wilkie, la Peregrinación de Lamartine, la Columbiada de Barlow, la Sicilia de Tuckerman y las Curiosidades de Griswold. De forma que, lo confieso de buen grado, entre unas cosas y otras me sentía un poco aturdido. Me esforcé en aclarar el cerebro mediante frecuentes tragos de Lafitte, y como todos los recursos me fallaron, acudí, no sabiendo ya qué hacer, a un periódico que encontré a mano. Después de haber leído muy atentamente la columna de las casas de alquiler y la de perros perdidos, y a continuación las dos columnas de esposas y novicias fugadas, ataqué con gran resolución el tema editorial. Y luego de leerlo de arriba a abajo sin entender ni una sílaba, concebí la posibilidad de que estuviese escrito en chino, y por ello volví a leerlo de cabo a rabo, pero no con resultado más satisfactorio. Estaba a punto de arrojar con repugnancia ese infolio de 4 páginas, obra feliz que ni siquiera los poetas critican, cuando sentí que mi atención era arrastrada hacia el párrafo que sigue. Los caminos que llevan a la muerte son numerosos y extraños. Un periódico de Londres menciona el fallecimiento de una persona debido a causas singulares. Estaba jugando al soplo de la flecha, que se juega con una larga aguja insertada en una pelota de estambre y que se dispara al blanco empleando un tubo de latón. Colocó la aguja en el lado contrario del tubo y aspiró aire con fuerza para soplar después con más energía. Aspiró a la vez sin querer la aguja, que se introdujo en su garganta, llegó hasta los pulmones y en pocos días el hombre murió. Al leer esto, me puse furioso sin saber en realidad por qué. Esto es una vil falsedad, es una estupidez. El engendro de algún infeliz gacetillero, de algún despreciable inventor de bulos. Esos individuos, conociendo la inconcebible incredulidad de nuestra época, emplean su pobre caletre en imaginar casualidades improbables, accidentes extravagantes como ellos le llaman, pero para una inteligencia que sepa reflexionar, como la mía, añadí a modo de paréntesis, apoyando inconscientemente un dedo sobre el lado de mi nariz. Para un entendimiento reflexivo como el que yo poseo, parece un principio, cosa evidente, que ese aumento asombroso de tales sucesos extravagantes es, con mucho, el suceso más estrambótico de todos. Por mi parte, me propongo no dar crédito en adelante a nada de lo que ofrezca algo de singular. ¡My God! ¡Ser usted muy tonto para decir eso! Me replicó una de las voces más curiosas que jamás oí. Primero la tomé por un simple zumbar de oídos, como a veces le ocurre a uno cuando ha bebido demasiado, pero acto seguido, y pensándolo mejor, juzgué que aquel sonido más bien se parecía al que produce un barril vacío cuando le golpean con un palo. Y la verdad es que por tal lo hubiese tomado, a no ser por su articulación en sílabas y palabras. No soy en modo alguno de temperamento nervioso, y los pocos vasos de Lafitte que me había bebido sirvieron para darme algunos ánimos, de manera que no sentí la menor turbación y me limité a alzar los ojos calmosamente, y mirando en derredor busqué atentamente por la habitación al intruso. Aún así, no pude ver a nadie. Usted está más borracho que un cerdo, porque no me ve sentado aquí a su lado. Entonces, se me ocurrió mirar siguiendo la dirección de mi nariz, y en efecto, vi sentado a la mesa, ante mí, a un personaje jamás descrito, aunque no del todo indescriptible. Su cuerpo era parecido a una barrica de vino, a una pipa de ron o algo por el estilo, y tenía un aspecto verdaderamente falstafiano. En su extremidad inferior se insertaban 2 barrilitos que parecían responder a las funciones de unas piernas. En lugar de brazos, colgaban de la parte superior de su armazón 2 botellas medianamente largas, con los cuellos hacia abajo, oficiando de manos.
Como cabeza solo veía en aquel monstruo una de esas cantimploras de Hess, parecidas a una gran tabaquera, con un agujero grande en medio de su tapa. Aquella cantimplora, que mostraba un embudo en su remate en forma de casco de guerrero inclinado sobre los ojos, estaba puesto de canto sobre la pipa, con su orificio hacia mí, y por aquel orificio la extraña criatura emitía ciertos ruidos sordos, prolongados, como gruñidos, que para él sin duda alguna eran palabras inteligibles. Yo decirle a usted que debe estar más borracho que un cerdo porque usted estar sentado ahí y no verme sentado aquí. Y yo decirle también que usted ser más bestia que un ganso, porque no creer lo que está impreso en ese papelote. Todo lo que decir ahí ser verdad, y mucha verdad que hay en todas sus palabras. Le ruego que me diga quién es usted. ¿Cómo ha entrado aquí? ¿De qué me está hablando? ¿Cómo venir yo aquí? Eso no importarle nada. Y lo que yo hablar ahora, hablar lo que quiero. ¿Y quién ser yo? Yo venir aquí para que usted verme con sus propios ojos. Usted no es más que un borracho vagabundo. Y voy a hacer sonar la campanilla para que venga mi criado y le expulse a la calle a puntapiés. Usted no podrá hacer eso. ¡Que no puedo hacerlo! ¿Qué quiere decir con eso? Bien, así que no puedo hacerlo, ¿eh? Haga sonar la campanilla, dijo esbozando una mueca sarcástica con su diminuta y repugnante boca. Entonces hice un esfuerzo para levantarme y llevar a cabo mi amenaza, pero aquel bellaco se inclinó sobre la mesa con muy mala intención y por encima de ella logró aplicarme un golpe en la frente con el cuello de una de sus largas botellas, arrojándome de espaldas sobre el sillón del que ya me había levantado a medias. Me sentía completamente aturdido y durante un momento no supe lo que hacía. Mientras tanto él continuó charlando. Usted ya ver que convenirle estar quieto. ¿Y ahora? ¿Saber usted quién soy yo? Míreme. ¿Lo ve usted? Yo ser el ángel de lo estrambótico. Y muy extraño, por cierto. Pero yo siempre había imaginado que los ángeles tenían alas. ¿Alas yo? ¿Qué hacer yo con alas? My God. ¿Pensar usted que yo ser un pollo? No, no. Usted no es un pollo. Verdaderamente no lo es. Así gustarme usted. Estar quieto y tener mucho cuidado. Si no, yo darle otro golpe. Ser el pollo quien tener alas. Y el búho quien tener alas. Y el demonio quien tener alas. Y el diablo mayor quien tener alas. El ángel no tener alas. Y yo ser el ángel de lo estrambótico. Y el asunto que le trae es... Mi asunto. Usted ser un maleducado porque preguntar a un caballero y a un ángel por sus asuntos. Aquel lenguaje era algo más de lo que yo podía soportar, aunque fuese el de un ángel. Y así, armándome de valor, agarré un salero que estaba a mi alcance y lo arrojé a la cabeza del intruso. No sé si lo esquivó o yo erré el golpe, porque todo cuanto pude conseguir fue hacer pedazos el cristal que protegía a la esfera del reloj que se hallaba sobre la chimenea. En cuanto al ángel, demostró el efecto que le había producido mi ataque, asestándome como antes 2 o 3 fuertes porrazos en la frente. Los golpes me sometieron inmediatamente, y aunque me avergüence tener que confesarlo, ya fuese por dolor o por el disgusto, acudieron algunas lágrimas a mis ojos. My God, my God. Este hombre o estar muy borracho o estar muy afligido. Usted no deber tragar tanto vino fuerte. Usted tener que echar agua en el vino. Tenga. Usted beber esto como buen muchacho y no llorar más. ¡No más! Y al decir esto, el ángel de lo estrambótico acabó de llenar mi vaso, que estaba medio terciado de oporto, con un fluido incoloro que vertió desde una de sus botellas manos. Pude observar cómo aquellas botellas mostraban rótulos alrededor de sus cuellos y que los rótulos decían «Cris en Basa». Tanta bondad por parte del ángel me apaciguó mucho, y ayudado por el licor que diluyó en mi oporto repetidamente, por fin pude recuperar bastantes ánimos para escuchar sus extraordinarias palabras. No pretendo referir todo lo que me contó,
pero algo pude recoger de lo que me dijo. Que él era el genio que presidía a los contratiempos de la humanidad y cuya misión consistía en producir los extraños contratiempos que continuamente asombran a los escépticos. Una o dos veces, al arriesgarme yo a expresar mi total incredulidad respecto a sus pretensiones, él se indignó hasta el punto de que la mejor política me pareció ser no decir una palabra y dejarle decir cuanto quisiera. Entonces siguió hablando largo y tendido, mientras yo no hacía más que recostarme en el sillón, con los ojos entornados y distraerme mascando pasas y disparando hacia aquí y hacia allá sus rabitos. Pero el ángel de repente opinó que aquella actitud mía era despreciativa. Se puso en pie muy furioso. Hundió el embudo hasta los ojos, soltó un taco, pronunció una amenaza cuyo sentido no pude comprender y por fin me saludó inclinándose profundamente y deseándome en el lenguaje del arzobispo del Gil Blas. «Beaucoup de bonheur et pas plus de bon sens». Su retirada me alivió. Los muy pocos vasos de Lafite que me había bebido me produjeron modorra y sentí ganas de echar una siesta de 15 o 20 minutos, como tengo por costumbre hacer después de comer. A las 6 tenía una cita importante a la que no podía faltar. La póliza de seguro de mi domicilio había expirado el día anterior, y por haberse producido cierta desavenencia, se había convenido en que a las 6 yo debía presentarme ante el Consejo de Directores de la compañía para ponernos de acuerdo contra los nuevos términos de una renovación de la póliza. Alcé los ojos hacia el reloj de la chimenea, porque me sentí muy amodorrado para molestarme en consultar mi reloj de bolsillo. Y tuve la satisfacción de ver que aún disponía de 25 minutos. Eran las 5:30 y podía llegar a la oficina de seguros en el espacio de 5 minutos. Mis siestas ordinarias no habían pasado nunca de los 25 minutos. Así pues, me sentí suficientemente tranquilo y me dispuse a dormir. Cuando desperté consulté nuevamente el reloj y casi estuve a punto de creer en la posibilidad de los accidentes extraños al ver que en lugar de mis 25 minutos de costumbre solo había dormido 3. Por lo tanto, aún faltaban 27 para la hora de la cita. De nuevo me adormecí y finalmente volví a despertar, cuando con gran asombro noté que todavía seguían faltando 27 minutos para las 6. Me levanté de un salto para examinar el reloj y vi que se había parado. El de bolsillo me informó que eran las 7:30. Por lo tanto, había dormido un par de horas y ya era demasiado tarde para acudir a mi cita. Lo mismo da. Acudiré a la oficina mañana por la mañana y me excusaré. Pero, ¿qué le habrá pasado al reloj?, me dije a mí mismo. Lo examiné y descubrí que uno de los rabitos de las pasas que yo había disparado en todas direcciones mientras charlaba con el ángel de lo estrambótico se habían introducido por el roto cristal de la esfera y se había alojado, cosa extraña, en el orificio de la llave con uno de sus extremos sobresalientes, y así había detenido el avance del minutero. ¡Ah! Ya veo lo que ha pasado. Esto se explica por sí solo. Un accidente natural como tienen que suceder de vez en cuando. No quise pensar más en ello, y a mi hora acostumbrada me fui a la cama. Una vez en ella, después de colocar una bujía en un velador junto a la cabecera y esforzarme por leer atentamente unas páginas de la omnipresencia de la divinidad, por desdicha me quedé dormido en menos de 20 segundos, dejando la luz encendida. Mis sueños fueron terroríficamente perturbados por las visiones del ángel de lo estrambótico. Me pareció que estaba al pie de la cama, descorría las cortinas y con los huecos y molestos sonidos de una barrica de ron me amenazaba con la más amarga venganza por el desprecio con que yo le había tratado. Terminó su larga peroración quitándose el embudo sombrero, introduciendo su cuello en mi gaznate e inundándome así con un océano de crisenbasa, que vertía en continuo chorro desde una de las botellas de largo cuello que le servían de brazos. Mi angustia llegó a ser insufrible y desperté en el momento preciso en que pude ver una rata que se escabullía llevándose encendida la bujía del velador sin que me diera tiempo para evitar que se escapara con ella por el agujero de su nido. Pronto llegó a mis narices un olor sofocante y comprendí en el acto que la casa se había incendiado. En pocos minutos las llamas se extendieron con enorme rapidez y al cabo de unos minutos más toda la casa estaba envuelta en llamas. Habían quedado cortadas todas las salidas de la habitación.
excepto la de la ventana. La muchedumbre que se había reunido en el exterior alzó a toda prisa una escalera de mano. En medio de ella comencé a descender rápidamente y con aparente seguridad, cuando a un enorme cerdo, cuya rotunda panza y aún todo su aspecto y fisonomía me hacía recordar al ángel de los estrambóticos, se le ocurrió rascarse la paletilla derecha, y no encontró mejor lugar que hacerlo contra el mismo pie de la escalera. Instantáneamente caí precipitado al vacío y tuve la desgracia de fracturarme el brazo. Aquel accidente, con la pérdida de mi seguro y la pérdida más grave aún de mis cabellos, que habían resultado totalmente chamuscados por las llamas, me predispuso a pensar muy seriamente, y así decidí finalmente tomar esposa. Había una viuda desconsolada por la muerte de su séptimo esposo, y a su alma lacerada ofrecí el bálsamo de mi juramento de amor. Accedió con desgana a mis súplicas. Me arrodillé a sus plantas lleno de gratitud y adoración. Se sonrojó e inclinó sus abundantes cabellos sobre los míos, también abundantes, y que me había procurado Jean Grant, el peluquero. No sé cómo ambas cabelleras se enredaron, pero así ocurrió. Me puse en pie, luciendo una brillante calva, sin peluca, y ella, desdeñosa y airada, quedó casi envuelta en cabello ajeno. Así terminaron mis esperanzas para con la viuda, por un accidente que no podía haberse previsto sin duda alguna, pero causado por las naturales consecuencias de los acontecimientos. A pesar de ello, y sin desesperar, emprendí el asedio de un corazón menos implacable. Los hados me fueron de nuevo propicios por breve tiempo. Encontré a mi amada en una alameda abarrotada por la flor y nata de la ciudad y me apresuré a saludarla con una de mis más rendidas inclinaciones, cuando una menuda partícula de extraña materia, alojándose en uno de mis ojos, me dejó, por el momento, ciego. Antes de que pudiese recuperar la visión, la dama de mis amores ya había desaparecido irreparablemente, ofendida por lo que se le antojó suponer era premeditada grosería al pasar sin saludarla. Mientras yo me sentía anonadado por lo súbito de aquel accidente, que sin embargo hubiese podido ocurrirle a cualquier persona bajo el sol, y mientras continuaba privado de la vista, se me acercó el ángel de lo estrambótico ofreciéndome su ayuda con una cortesía que yo no tenía motivos para esperar. Examinó mi ojo enfermo con mucha delicadeza y tino. Me informó de que tenía en él una gota, fuese lo que fuere aquella gota, me la quitó y me dejó muy aliviado. Entonces opiné que me había llegado la hora de morir, puesto que la desdicha se había propuesto perseguirme de aquel modo, y en consecuencia me acerqué hasta el río más próximo. Allí me desnudé, puesto que no hay motivos para no morir como hemos nacido, y me arrojé de cabeza al agua. El único testigo de mi desgracia era una solitaria corneja que al parecer había sido tentada a picotear grano saturado de aguardiente, y luego se había apartado de sus compañeras haciendo eses. Apenas había yo penetrado en el agua cuando a aquel pajarraco se le ocurrió emprender el vuelo llevándose consigo las prendas más indispensables de mi indumentaria. Aplazando, pues, por el momento mis propósitos suicidas, introduje como pude las extremidades inferiores en las mangas de mi levita y emprendí la persecución de la delincuente con toda la celeridad que el caso requería y permitían las circunstancias. Pero mi mala suerte me persiguió una vez más. Mientras yo corría velozmente, mirando hacia arriba y sin pensar en otra cosa que en la ladrona de mis propiedades, advertí de pronto que mis pies habían abandonado la tierra firme. Lo que acababa de suceder era que había ido a caer en un precipicio y me habría hecho pedazos de no tener la buena suerte de asirme al largo cabo de arrastre que pendía desde un globo, que en aquellos instantes navegaba sobre mi cabeza. Apenas hube recobrado mis sentidos para comprender la terrible situación en la que me hallaba, o mejor dicho, en que colgaba, recurrí a toda la fuerza de mis pulmones para lograr que aquella situación fuese conocida por el aeronauta que se encontraba sobre mi cabeza. Pero durante largo tiempo, mis esfuerzos resultaron inútiles. O el muy necio no me vio, o el muy canalla no quiso oírme. Mientras tanto, el globo ascendía rápidamente, a la vez que mis fuerzas estaban abandonándome. Pronto me vi en la necesidad de tener que resignarme a mi destino y dejarme caer tranquilamente al mar, cuando súbitamente renació en mí la esperanza al oír una voz cavernosa que llegaba desde arriba y que parecía canturrear perezosamente el aria de una ópera.
miré hacia arriba y vi al ángel de lo estrambótico. Estaba apoyado con ambos brazos cruzados sobre el borde de la barquilla. Fumaba una pipa pausadamente, parecía estar en paz consigo mismo y con el universo entero. Yo me sentía agotado, en tal forma que no podía ni hablar. Lo único que hice fue mirarle con gesto de súplica. Durante algunos minutos, aun cuando él me miraba directamente, nada dijo. Luego, trasladando cuidadosamente su pipa de espuma de mar de un ángulo a otro lado de su boca, se dignó a hablarme. ¿Quién ser usted y qué diablos hacer aquí? Ante tal muestra de descaro, crueldad y afección, solo pude responder. ¡Ayúdame! ¿Que le ayude? Yo no. Aquí va la botella y ayúdese usted mismo y váyase al diablo. Y diciendo esto, dejó caer una pesada botella de Kirschenwasser que al tocar con absoluta precisión mi coronilla, supuse que me había saltado los sesos. Impresionado por esta idea, ya estaba a punto de soltar mi presa en el cabo y entregar mi alma con enorme resignación, cuando me contuvo el grito del ángel, invitándome a continuar haciendo el cabo. Usted aguantar, no precipitarse, no. ¿Querer usted tomar la otra botella? ¿O habérsele pasado la borrachera y no saber qué hacer? Me apresuré a mover la cabeza 2 veces, una en sentido negativo, significando que prefería por el momento no tomar la otra botella, y otra en sentido afirmativo, queriendo decir que no estaba borracho y había recuperado mis sentidos. Así logré ablandar algo al ángel. ¿Y ahora? ¿Usted creer por fin? ¿Usted creer en la posibilidad de lo estrambótico? De nuevo moví la cabeza con gesto afirmativo. ¿Y usted haber creído en mí? ¿En el ángel de lo estrambótico? Asentí otra vez con movimiento de cabeza. ¿Y usted reconocer que el ciego, el borracho y el tonto ser usted? Dije que sí nuevamente. Poner pues su mano derecha en el bolsillo derecho de sus pantalones en prueba de que usted someterse al ángel de lo estrambótico. Aquello, por razones evidentes, me pareció cosa imposible de hacer. En primer lugar, porque mi brazo izquierdo se había fracturado al caer de la escalera y, por lo tanto, al soltar la mano derecha me habría precipitado en el vacío. En segundo lugar, yo no podía tener pantalones hasta que hubiese capturado a la corneja. Por lo tanto, me vi obligado, sintiéndolo mucho, a sacudir la cabeza en forma negativa, dando a entender al ángel que aquel no me parecía el momento más oportuno de atender su petición. Pero apenas había cesado yo de mover la cabeza cuando rugió el ángel de lo estrambótico. Entonces usted irse al diablo. Y al pronunciar estas últimas palabras, con un afilado cuchillo cortó el cabo de arrastre del que yo pendía. Y como dio la casualidad de que me encontraba precisamente encima de mi casa, la cual durante mi peregrinación había sido bellamente reconstruida, ocurrió que caí de cabeza por su chimenea, yendo a parar al hogar de mi comedor. Al recobrar el sentido porque la caída me había aturdido por completo, descubrí que eran las 4 de la madrugada. Me hallaba tendido en el mismo sitio donde había caído desde el globo. Mi cabeza se apoyaba en un montón de cenizas apagadas, mientras mis pies reposaban sobre una mesita derribada y entre los fragmentos de un revoltijo de postres mezclados con un periódico, algunos vasos rotos, botellas hechas pedazos y un jarro vacío de Kirschenwasser de Schiedam. Así se había vengado el ángel de lo estrambótico. Bueno, queridos amigos, ya está bien por hoy de aventuras. Papá, mamá. ¿Hay alguien en casa? Hoy me despediré de vosotros al más puro estilo de Julie Andrews. Aunque no tiene tanta emoción saltar desde una ventana tan baja. Así que hasta la semana que viene, en la que nos veremos con más historias para no leer. Adiós, Mary Poppins. Adiós, Mary Poppins. Adiós, malditos niños.
Acabáis de escuchar El ángel de lo estrambótico, de Edgar Allan Poe, y El pie de la momia, de Théophile Gautier, con las voces de Daniel Domínguez, Javier Moyano, Pablo Mons, Rosa Soria y Aitor Sánchez. Dirección de actores y actrices, Pablo Cordón. Efectos para las voces, Antonio Jesús Martínez. Montaje y edición, José Silvente y Daniel Domínguez. Corrección, Francisca Caballero. Dirección y producción, José Silvente. Si queréis colaborar con nosotros, enviadnos vuestros relatos a nuestro correo. Y si no os queréis perder nada de nuestro contenido, seguidnos en redes sociales, YouTube, iVoox y Spotify.